Hemos venido hablando de la Trinidad, hemos venido hablando de que Dios es incomprensible, pero también se ha dado a conocer. Y si ustedes han visto todo lo que predicó José Manuel, fue base también para lo que predicó Pastor Diego. Lo mismo va a suceder acá. En la simplicidad de Dios vamos a estar tocando un poco el tema de la Trinidad. Y es importante tener presente que obviamente no lo voy a predicar, porque ya se predicó, sí, porque la idea es defender o enseñar en la iglesia este tema que muy poco se enseña. Yo estuve conversando con varios pastores, como en ese sondeo que uno hace en conversaciones sin decir que está consultando algo, pero estaba consultando algo, a ver si que tanto se enseñaba este tema, y es muy poco los que saben de este tema. Así que hoy vamos a estar viendo, hermanos, lo que viene siendo la simplicidad de Dios, explicado, vamos a explicar qué es. Luego hay dos problemas, dos cuestionamientos que hace a esta enseñanza, y lo tercero es cómo lo aplicamos, ¿sabes? ¿Para qué nos sirve esta enseñanza a nosotros hoy como iglesia? Así que, hermanos, es importante tener presente que esta enseñanza, por ejemplo, en el caso de hoy, surge de leer Éxodo capítulo 3, versículo 3, 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, es un texto muy conocido, que es cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza que ardía. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Y Moisés pregunta a Dios, dice, si vos, le pregunta una vez que lo dice que lo envía a los hijos de Israel, y dice, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Dios responde, yo soy el que soy. Yo soy, me he enviado a vosotros. Y continúa un poco más que ya vamos a defender, pero acá viene yo soy el que soy. Yo soy, me he enviado a nosotros. Es donde aparece este tema de la simplicidad de Dios. Y algo cuando organizaba los temas para la conferencia, me parecía que este vendría siendo como el elefante en la conferencia. Un tema distinto, un tema que puede ser chocante y ofensivo incluso para algunos, cuando uno dice que Dios es simple. Pero sobre todo tiene que ser chocante por algo que la Escritura menciona mucho, y es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo muchas veces es ignorante. Hoy nos encontramos, hermanos, como sucedió en los tiempos de Calvino, una iglesia ignorante, liderada por ignorantes, ciegos guiando a otros ciegos. En muchas iglesias, mucha parte del pueblo de Dios, donde consideramos que hay iglesias donde hay pueblo de Dios, está en ignorancia. Y por eso cuando se dice Dios es simple, les parece algo chocante. El primer problema con esto es que algunos piensan que simplicidad es lo mismo que simpleza. Y ahí viene esa primera distinción, porque Dios es simple, en el mismo sentido en que Proverbios advierte contra el simple. Y si eso fuese así, sería blasfemia. No estamos usando la palabra así, por eso hago la distinción de que simplicidad no es igual a simpleza. No es que Dios es simple en el sentido de que no tiene nada. Es algo cuando uno dice, esto sabe simple, falta cosas, no es en ese sentido. Ahora, el segundo problema es que solemos asociar esta simplicidad, siguiendo el primer problema, y es que algo complejo es algo eficiente. Entonces, cuando pensamos en algo complejo, decimos esto es. Pensamos, por ejemplo, en un avión, es algo complejo. Y decimos, es algo que nos asombra. Y si decimos que Dios es simple, es como que es una ofensa, es una herejía. ¿Cómo vamos a decir eso? Porque lo estamos comparando y creyendo que algo complejo es mejor que cuando hablamos de algo simple, que vamos a estar viendo en la enseñanza. Ahora, por ejemplo, como decía, lo del aparato es complejo. No, lo vuelvo a repetir porque
cuando hablaba con algunos pastores sobre este tema, es lo que más no entendían. Y es que, vuelvo a repetir, no estamos hablando del tema de ser simple en que comparamos un avión de papel con un avión comercial o de guerra. No soy muy bueno para los aviones. Yo recuerdo que en una conversación con el doctor Enuel, hablábamos de que él decía que aproximadamente tienen 7.000 piezas un avión. Es un aparato bien complejo. Hay que armar ese avión y controlarlo. Ahora, ¿qué queremos decir, hermanos, con que algo que se ha venido enseñando durante toda la mañana? Y es que Dios es uno y no está compuesto por partes. Eso es lo que decimos, ¿sabe? Es lo mismo que se va enseñando, simplemente que ahora vamos a enseñar enfocado en otro punto. Dicho de otra forma, cuando tocamos el tema de la simplicidad de Dios o de la simplicidad divina, es que todo lo que hay en Dios es Dios. Por eso decía, si ustedes se ponen a ver las dos conferencias anteriores, van del mismo tema, van de la mano. Es decir, la conferencia no está armada porque queremos poner temas y ya, sino porque están construyendo en nosotros un conocimiento que nos sirve para nuestra fe. Así que Él no está compuesto, usted tiene que pensar en Dios, que Él no está compuesto en nada más. Y como decían anteriormente, nosotros hablamos hasta donde Dios habla y callamos donde Dios calla. Porque si tratamos de que Dios nos entre en la mente, como muchos creen, no, si Dios no me entra en la mente, yo no creo en Dios. Hermanos, nunca vas a creer en Dios, porque Dios nunca va a caber en tu mente. Y si Dios cabiera en tu mente, ya no sería Dios. Así que debemos entender otra cosa, y es que si ponemos una comparación con el hombre, nosotros somos seres compuestos. Es decir, nosotros que tenemos cuerpo y alma, en el cuerpo nos encontramos con partes, brazos, piernas, cabeza, ojos, y en el alma encontramos facultades. ¿Sí? Sentimos, pensamos, tenemos conciencia. Entonces, en Dios no podemos ver a Dios como que tiene partes. Dios, todo Él, es Él. Y acá es donde viene el problema, porque nosotros muchas veces tratamos de entender la cosa con el conocimiento que tenemos. Y el conocimiento que entendemos, ¿cuál es? Nosotros. Nosotros nos miramos a nosotros y queremos entender todo conforme a nosotros. Pero hermanos, la realidad es que Dios no. Y como se ha venido diciendo, debemos entenderlo no con el conocimiento que tenemos, sino con el conocimiento que se nos ha sido revelado. Allí vamos a poder estar más tranquilos con entender quién es Dios. Así como les decía, veía el doctor Enuel que está 7 millones de piezas. ¿Qué pasa si se daña una sola pieza? No funciona el avión. El plan de vuelo se finaliza. Pero algo que cantábamos hace un momento, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel a mí. Siempre. Y el plan de Dios no cambia, porque Dios no depende de nada. No hay una partecita de Él que si en algún momento deja de funcionar, otra cosa compone su vida, entonces el plan de Dios falla. No, el plan de Dios no falla, porque Dios no tiene partes. Dios es uno. Nada, Él no depende de otra cosa que no sea del mismo. Así que, hermanos, cuando vemos al texto que tenemos central, la salsa ardiente como esta ilustración, y nosotros pensamos en esto, ¿qué llama la atención de Moisés? Es que la zarza ardía, pero nosotros hemos visto un incendio. ¿Y en qué nos llama la atención un incendio? Nada, es un incendio. Pero lo que a Moisés le llama es que no se consumía. Y si cuando nosotros vemos, si algunos de ustedes han hecho evacuación y le han explicado en sus empresas cómo se tiene que extinguir el fuego tiene 3 componentes. El material que se consume, el oxígeno y la chispa que lo enciende. Y en este le asombra que no consumía, porque el fuego tiene que estar consumiendo algo, porque si tú quitas una de esas 3 cosas, se acaba el fuego. Pero ese fuego no consumía y seguía encendido. Bueno, en esa ilustración así es Dios, ahí surge eso de la simplicidad de Dios. Ese fuego no dependía de ninguna de estas partes,
para que pueda haber fuego. Ese fuego era distinto y es como ese fuego, no como el fuego. No quiero que nos vayamos a ver con una mala idea de que Dios es como el fuego. No, Dios es como ese fuego que vio Moisés, que no dependía de la zarza para arder. Dependía del mismo, el fuego dependiendo del fuego. Si usted va a eso, hermanos, a una clase de higiene sobre el incendio, es ilógico, no tiene sentido, no puede ser. Así que José Ortega y Gasset, un filósofo español que estaba al final del siglo XIX, a principios del siglo XX, escribe: yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, mi yo es un ingrediente más de mi vida, no es toda mi vida. A veces el hombre puede pensar, no, yo soy mi vida. No, nosotros somos yo y mi circunstancia. Él estaba razonando, pensando, reflexionando sobre la cultura, la sociedad, la política. Y vemos, hermano, que en el caso de Dios, las circunstancias no juegan ningún papel. ¿Sabes? Dios no es Dios más la circunstancia. Dios no es Dios más algo. Dios es Dios. Los hermanos hablaban y decían, ¿qué pasa? ¿Sabes? Si Dios no hubiese creado algo para amar, seguiría amando. Porque Él depende de Él para amar. Así que la iglesia, hermanos, simplemente voy a leer algunos rápidamente, ha defendido esto. Ireneo de León enseña que Dios es simple y no compuesto en su obra contra las herejías. Especialmente cuando refutaba a los gnósticos que multiplicaban emanaciones divinas. ¿Se recuerdan cuando estuvimos predicando Colosenses para los hermanos de la iglesia? De esas emanaciones que tanto hablaban, el Pablo enseñaba a esos hermanos. Bueno, Ireneo de León también. Gregorio de Niza, en el siglo IV, apela a la simplicidad divina para defender que el Hijo y el Espíritu Santo son verdaderamente Dios, sobre todo en sus escritos contra los arrianos. Incluso le escribió contra Eunomio, que se conocían como los eunomianos. Agustín de Hipona, en el siglo IV y V, en su escrito de Trinidad, afirma que en Dios no hay partes y que sus atributos son cosas añadidas, sino que Dios en su vida, su misma sabiduría, su mismo amor. Y así, hermanos, podemos citar a Anselmo y a varios más escribiendo sobre la simplicidad. ¿Por qué les leo algunos de estos escritos? Porque siempre han estado presentes en la enseñanza de la iglesia. Siempre. Dios es simple. Recuerdo cuando estábamos enseñando en el canal de Sebas, en la confesión belga, en el artículo 1 de esa confesión, de un solo Dios, declara que hay un ser espiritual, único y simple, el que llamamos Dios. Y luego enumera sus atributos: eterno, incomprensible, inmutable, infinito, todopoderoso, sabio. Comienza a nombrar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La explicación es muy sencilla. Si usted se pone a ver, como lo decía el pastor Diego, estos son temas que de alguna manera son sencillos. Es decir, bueno, Dios es simple, listo. Eso es todo lo que tengo que saber. Dios se ha dado a conocer, pero no podemos llegar a lo más profundo. Son temas que son bastante sencillos, pero que para el creyente son importantes que conozca para poder vivir la vida de fe que necesita y que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, hermanos, eso vendría siendo de manera sencilla, siguiendo el ejemplo de Éxodo, la simplicidad de Dios. Ahora, dos cosas cuestionan, porque explicarlo, se los digo, es sencillo. Tal vez hay otros que lo puedan explicar mucho mejor, con mucha más profundidad, pero sencillamente esto es la simplicidad de Dios. Pero hay dos problemas que presenta esta enseñanza. El primero son los atributos de Dios y la segunda es la Trinidad. Siempre que uno enseña Dios es simple, aparecen estas preguntas. El primer problema, que son los atributos de Dios. Muchos preguntan, si la Biblia dice que Dios es santo, justo, bueno, omnipotente, omnisciente, eterno, entre otros, ¿cómo decimos que Dios es simple y no compuesto? Y hermanos, cuando nosotros decimos que Dios es todo eso, no queremos decir que cada atributo es Dios. Yo he escuchado a personas decir esto, que Dios es la suma de sus atributos. Y no. La forma correcta, hermanos, es que Dios es sus atributos. Lo que pasa es que es difícil ver cómo es que es la suma. O cómo es que no se suman si nosotros estamos acostumbrados
cuando cocinamos a mezclar varias cosas y decimos, este producto es la suma de todas estas. Pero Dios no. Y pensamos en la justicia y pensamos en la bondad de Dios y pensamos en su ira, que Dios es bueno y nos dice, pero ¿cómo? Es que eso está junto y no se suma. Entonces algunos incluso piensan, no, Dios conmigo, su santidad, su bondad están conmigo, pero no su justicia y su ira. Y terminan separando a Dios en su vida. Es decir, la parte de Dios que a mí me toca es esta, gloria a Dios. Así yo lo he escuchado. La ira no es para mí. Qué bueno que no es para mí la ira de Dios. Pero, hermanos, cuando decimos todo esto, que Dios es un tanto de amor, un tanto de santidad, un tanto de justicia, estamos diciendo que nuestro Dios está compuesto. Y yo quiero que usted comprenda que no es así. Volvemos al ejemplo de compararnos con nosotros. La bondad, hermanos, no es esencial a la humanidad. Nosotros conocemos en la historia gente como Hitler, Mussolini, Stalin, eran personas malas, muy, muy malas. Y aunque no eran buenos, no dejaron de ser hombres. Porque la bondad no es parte esencial del hombre. Ahora, si nosotros decimos eso de Dios, Dios sí. Nosotros no podemos decir, Dios en esta parte de la historia no es bueno. Mucha gente tiene problemas. Recuerden cuando les he hablado en los viajes a Mendoza, que hay mucha gente que no les gusta predicar en muchas iglesias el Antiguo Testamento porque de alguna manera consideran que el Dios del Antiguo Testamento es distinto. El actuar, el proceder de Dios en el Antiguo Testamento es distinto. Y ven dos dioses distintos. Pero los hermanos han venido enseñando esta mañana de que es el mismo. Lo podemos ver desde Génesis, cómo se movía incluso desde el Edén. Y sigue siendo el mismo Dios hoy. Pero el no comprender esto de la simplicidad de Dios, hermanos, termina nosotros confundiéndonos. Aun cuando es un tema sencillo, asimilarlo no. Que sea sencillo de explicar, Dios es uno. Perfecto, pero ahora hay que asimilar eso, ahora hay que comerse eso. Y ahora hay que estudiar la Biblia y vivir nuestra vida y reflexionar en Dios, meditar en nuestra vida, comiendo esto. Y por eso muchos tienen miedo al Antiguo Testamento. Con los hermanos que estábamos estudiando Apocalipsis, algunos decían, pastor, yo no quiero estudiar Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es horrible. Yo digo, ¿por qué? Si ahí Cristo es el Señor. Sigue enseñando lo mismo que los otros 65 libros. Y varios hermanos comenzaron estando con una especie de rechazo a ese libro porque la iglesia ha venido enseñando el Apocalipsis como algo horrible, cuando es un libro maravilloso. El Señor tiene la victoria, gobierna sobre todas las naciones, viene el fin, somos glorificados, entramos a la vida eterna, ya no hay más mal. ¿Cómo que es horrible ese libro? Así que, hermanos, cuando la Biblia dice Dios es amor, no significa simplemente que Dios ama, como nosotros lo hacemos, o que Dios tiene la capacidad. ¿Qué significa? Que ese es un aspecto esencial de Él. Él es eso. Él no tiene la capacidad de hacer eso. Él no solo hace eso como nosotros, que cuando Él nos ama, ahora nosotros comenzamos a tener la capacidad de amar como en respuesta a su amor, pero tenemos que entender que no es en respuesta a una capacidad que Dios tiene, sino es una respuesta a su esencia en nosotros. A eso respondemos nosotros como una capacidad. Pero queremos entender cómo nosotros respondemos y ahora comenzamos a tener la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Entonces creemos que Dios tiene una capacidad y que Dios simplemente ama. Lo mismo, hermanos, si hablamos de la santidad, si amamos con su sabiduría, debemos entender algo, hermanos. Si Dios le quitamos alguno de estos atributos, usted reflexione en su vida, usted le quita alguno de estos atributos, ya su Dios no es Dios. Usted se ha creado en su mente, según su conocimiento, según su corazón, porque no puede comprender que haya un Dios que tiene ira, que su esencia es eso, que es justo, que va a pagar al pecador conforme a sus obras. No es el Dios verdadero. Por eso es importante, recibir a Dios completo. No
particionarlo en nuestro entendimiento y recibir lo que queremos. ¿Viste esos evangelios progresistas que dice, ven que el Señor te ama, no importa que seas esto, no importa que sea aquello? ¿Qué es eso? ¿Otro Dios? Porque Dios está airado, hermanos, todos los días contra los que pecan. Dios va a destruir al mentiroso. Dios aborrece al pecador. Sé que este tipo de enseñanza, cuando salimos evangelizamos y predicamos a la gente, no le gusta y sale más linda la otra que ponemos a todos, Dios te ama, no te preocupes que Dios te ama. Todo va a estar bien. Estos días fue un cantante de acá Argentina a uno de estos reality shows en Colombia, eso donde los famosos se reúnen en una casa y cantó Todo estará bien. Es Barak, creo que se llama este cantante. Y todos esos pecadores, homosexuales, fornicarios, todos esos comenzaron a cantar todo va a estar bien porque Dios nos ama así como tal como somos. Pero, hermanos, la realidad es que no. Si usted lee el Salmo 5 se va a dar cuenta que Dios destruirá al pecador. No dice el pecado, sino al pecador. Destruirá al mentiroso. Un ejemplo que me gusta mucho y que me ayudó mucho relacionando el conocimiento de mis estudios de ingeniería con esto es estudiar el prisma. El prisma es un vidrio, ¿sí? Que cuando tú le ingresas un rayo de luz, tiene la capacidad de mostrar que nuestros ojos, nos da la capacidad a nuestros ojos de que veamos los colores de la luz. Por un lado entra la luz blanca, y nosotros vemos una luz blanca, pero cuando pasa por el prisma, que es un vidrio en una especie de triángulo, la salida del prisma, la luz en el prisma sale en colores, como el arco iris, y vemos el violeta, vemos el rojo, vemos esos colores. No significa que ahora la luz se ha dividido, no, es simplemente que el prisma nos permite ver lo que hay en la luz. Y como todos hemos venido diciendo que aun cuando todos los ejemplos que son insuficientes, simplemente lo doy para que podamos tener una pequeña noción, ilustración de qué es lo que hace la palabra del Señor. Por eso vemos bondad, por eso vemos justicia, santidad, porque la Biblia viene siendo ese prisma, que cuando viene la esencia de Dios y es revelada en las Escrituras, la Escritura nos permite ver los colores de Dios. Y usted puede ahora ver su justicia, su amor, su santidad, pero eso no significa, hermanos, que son composiciones de Dios. Dios está compuesto de todo eso. No. Es un solo Dios. Agustín llamó a eso la simple multiplicidad de Dios. Y siempre esa palabra, la simple. Entonces vemos, hermanos, que no es algo de simple de que es inferior, sino es simple de que no depende de nada externo a Él. Nosotros no, hermanos, nosotros dependemos de muchas cosas. Nosotros necesitamos el aire. ¿Qué pasa si nos quitan el aire? Por eso nuestra vida, como decía en algún momento, es un ingrediente de nuestra vida, pero necesitamos el oxígeno. Necesitamos comer. ¿Qué pasaba si no comíamos? Ahora aquí después de comer, muchos quisieron una siesta. Necesitamos un montón de cosas. Dios no, hermano. Vemos que cuando Pablo predicó tantas, uno se cayó porque se durmió. ¿Se imagina Pablo hablando, hermano? Acá estamos reduciendo toda una hora. Pero de quitarse y dejar de predicar, ¿qué hizo? Mira, bueno, continuemos hasta las 6 de la mañana, ya qué vamos a hacer. Ya perdimos acá de dormir, bueno, resucitó, sigamos. Lo importante es la palabra. Y se fue sin dormir a su viaje. Entonces, hermano, es hermoso ver que Dios se ha revelado, pero usted tiene que entender que cuando usted lee la Escritura, usted lee lo que Dios ha revelado de Él. Pero Él es uno. Simplemente que la Biblia es como ese prisma que te permite conocer la esencia de Dios. Así que esa palabra de Dios está compuesto, Dios, saquémoslas, no, Dios es todo lo que la Biblia nombra de Él. Mira, hermano, si nosotros no tuviéramos Biblia y Dios se nos presentara, si no tuviéramos revelación, viéramos como ese aro de luz blanco, luz blanca. Simplemente que Dios en su misericordia para que lo comprendiéramos, que fue la enseñanza anterior, y darse a conocer mejor. Y en nuestra, no es porque Él lo necesite, sino es porque nosotros lo necesitamos, nos reveló.
para que usted pueda, Dios es amor, tengo que amar, Dios es santo, tengo que ser santo, porque nosotros no somos simples, Él es simple. Así que hermanos, Él siempre es el mismo, nunca puede ser menos de lo que es, ni más de lo que es. Eso es otra cosa. Mira, yo pensaba en mi esposa y cuando yo pienso en el matrimonio, cuando yo pienso en lo que nosotros hemos creído, yo digo, ¿cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos mejorado? Mira la gracia de Dios. Pienso en la iglesia y digo, ¿cuánto el Señor ha hecho? ¿Cuánto hemos crecido? Para nosotros eso es algo de alegría. Pero si nosotros le decimos al Señor, oh Señor, ¿cuánto has crecido? ¿Cuán grande te has hecho? Eso sería, hermanos, un insulto para el Señor. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Lo que para nosotros puede ser un elogio y algo que nos produzca alegría, para el Señor es, este no ha entendido nada. Este no me conoce, creyendo que me conoce, no me conoce. Dios no puede ser menos ni más de lo que es, porque Él es simple, Él es Dios, Él es uno. Así que el segundo problema, hermanos, es la Trinidad. Y es cómo puede ser trino y simple a la vez. Como el hermano José Manuel enseñó, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Padre no son el Hijo. Usted debe entender que Dios, estas tres personas es Dios, no son Dios, es Dios. En simplicidad, es Dios. Pero entre ellos son distintos. ¿Es difícil entenderlo? Sí. El hermano ya dio una clase espectacular, así que no es que voy a profundizar en eso. Pero es difícil, hermanos, aún como cuando el hermano dio tremenda explicación y entendimos todo, ahora hay que asimilar eso. Y uno comienza a decir, es como que, ¿viste? Cuando le metes hoy a la tecnología algo que supera su capacidad de procesador, se comienza a tildar. Tú dices, pero es muy buena máquina, sí, pero es que el programa, lo que estás, no está preparado. Bueno, por eso, hermanos, hay que entender y hay que rogar al Señor que nos haga crecer, que es una de las oraciones y una de las enseñanzas paulinas, que el Señor nos ilumine para que lo conozcamos más y que nos haga crecer porque Él es el que da el crecimiento y podamos asimilar mejor todo esto que estamos estudiando hoy. Pero hermanos, aun cuando son tres personas distintas, no hay tres dioses, es un solo Dios. Así que, siguiendo la simplicidad, no estamos diciendo que Dios tiene tres partes, que esto es lo que los unicitarios, yo vengo de ser unicitario, los primeros de esta iglesia, yo los hice unicitario. Y es difícil entender que cómo es que son tres, o sea, el Trinidad dice son tres, pero son uno, pero es uno. Bueno, pero ¿cómo es que es tres y uno? No hay forma de que sea así. Y el problema, hermanos, que a mí, y que para muchos es un problema, es no entender la iglesia, y para mí trajo mucha paz es entender esto. Esas dos conferencias anteriores, entender la Trinidad, entender que Dios, hermanos, es inescrutable, pero a la vez se ha dado a conocer. Pero lo que a mí me trajo paz para poder comprender esas dos doctrinas y yo poder tener paz con ese conocimiento de Dios, con lo que Dios ha revelado, ha sido que Dios es simple, que no es compuesto. Así que, hermanos, cuando estudiamos sobre la Trinidad en la Confesión Bautista, hablamos de la ontología y hablamos de la economía de Dios. Y vemos que la ontología es lo que enseña que Dios es uno en esencia. Y la economía es que enseña que Dios tiene un orden donde hay funciones específicas para que la iglesia también pueda seguir ese ejemplo de cómo debe vivir. Y no significa que uno es mayor ni superior al otro, sino significa que simplemente voluntariamente se someten. Y eso nos bendice cuando hemos enseñado sobre la Trinidad
a las familias de que el esposo es superior a la esposa, son iguales ante Dios en dignidad, en virtud, pero la esposa se somete voluntariamente a su esposo porque ese es el orden divino que tenemos. Y de esa manera entramos en la voluntad de Dios. Pero Dios, hermanos, como el hermano enseñaba en Génesis 2:24, nos hace una sola carne, ese uno compuesto, ese Ejad, pero Dios es ese Ejad. Y ese Ejad, hermanos, lo que nos trae para nosotros para poder comprender lo que el Señor viene revelando desde el principio es que Dios es simple. A veces es más difícil, por eso digo que a mí me trajo paz entenderlo. A veces decir es uno nos trae mucha confusión. Porque en nuestro entendimiento uno es uno, de unicidad. Y por eso yo me aferraba a decir, pero es que dice uno y uno es unicidad. Pero cuando viene esta enseñanza de la simplicidad, tú entiendes, no, uno puede ser pluralidad. Entonces, hermanos, Dios es uno en un sentido y tres en persona. Ahora, Dios, hermanos, nunca va a caber en tu intelecto, jamás. Dios nunca va a caber en tus pensamientos, jamás. Porque como dije hace un momento, Dios dejaría ser Dios. Y digo todo esto porque el modalismo es la forma donde muchos trinitarios, tratando de explicar la Trinidad, terminan convirtiéndose en modalistas porque tratan de comprenderlo y entenderlo con los estados del H2O. Gas, líquido y hielo, sólido. Y Dios no es alguien que va cambiando de estado, va cambiando de modo como se presenta. Pero así es fácil entenderlo, porque es lo que vemos en el agua, en el H2O. Vemos los estados y decimos, es así. No, eso es el agua, eso no es Dios. Por ende, hermanos, la simplicidad de Dios hoy nos ayuda a descansar en por lo menos dos cosas. Como todo, hermanos, lo que hay en Dios es Dios. No depende de nada ni de nadie para ser quien es y hacer lo que hace. Tú puedes descansar en Él. ¿Por qué? Porque si tú confías en mí y que yo te voy a llevar a algún lugar, mi vida no depende solo de mi voluntad, sino también depende de que si me enfermo o no me enfermo, si voy en el auto choco o no choco. Y tal vez aún confiaste en mí y yo no llegué. Mira, hermanos, la primera vez que mi esposa, que éramos novios, me preparó una cena, en su casa, para darme a conocer a la familia. Y yo dije, bueno, salgo del trabajo y voy. Bueno, hermano, no salí del trabajo, porque no depende de mí. Pero yo dije, sí, yo salgo del trabajo y voy. Ella preparó toda la comida y yo no llegué. Y le pedí disculpas, mira, no puedo, tenía un problemón en el trabajo y no pude llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué debemos entender, hermano? Que aun cuando mi voluntad, aun cuando mi deseo sea hacerlo, si tú confías en mí, yo no te puedo dar la garantía de que voy a poder cumplir. ¿Por qué? Porque mi vida no depende solo de mi voluntad, depende de muchos factores más. Por eso es que el apóstol Santiago nos enseña a hablar con las personas, nos dice, si Dios quiere, haremos esto y haremos aquello. Entender la simplicidad de Dios nos ayuda, y que nosotros no somos simples, nos ayuda a entender y hablar con las personas y decirle, hermano, si Dios quiere, yo lo voy a hacer. La voluntad está, el deseo está y mi planificación está. Pero si Dios quiere, si Dios lo permite, haré. Ahí direccionamos a la persona a confiar en el quien es simple. ¿Y quién es simple? Dios. Si Él promete, Él lo hará. Porque no hay nadie que pueda afectar su voluntad. Dios siempre va a hacer su voluntad. Entonces, entender la simplicidad de Dios, hermano, nos lleva a confiar y a poner nuestra confianza en el lugar correcto. Por eso el creyente no tiene fe como los demonios.
Santiago enseña que los demonios creen en Dios y tiemblan. Tienen noticia, conocimiento y asienten que Él es Dios. Los demonios no están engañados. Jesucristo no es Dios. Ellos saben que Él es Dios. El endemoniado, gadareno, los demonios reconocieron que es Dios y le dice, ¿qué haces acá antes de tiempo? Pero lo que no tiene la fe de ellos, que es lo que tiene la fe del creyente, es fiducia. ¿Y fiducia qué es? Confianza en quien es simple. Porque nada, hermanos, nada puede corromper, estorbar su voluntad, su propósito, sus planes. No hay nada que pueda externo afectar. Y como no tiene partes, es simple, no hay nada en él que se pueda fallar. Porque si algo fallara en él, ya no sería Dios. Entonces, cuando en nuestra vida, hermanos, trae descanso y nuestra fe comienza a ser una fe de creyentes, una fe verdadera, que va acompañada de obras verdaderas y no como la fe de los demonios. De aquellos que dicen, yo creo que Él es Dios, yo creo que es el Dios verdadero, pero cuando voy a tomar una decisión, no pongo mi confianza en el Dios verdadero, sino confío en mí, puede ser, o en alguien más. Esa es la famosa fe de demonios. Por eso, hermanos, lo primero es esto, de entender que podemos descansar en Dios. Entender la simplicidad de Dios te ayuda a poder descansar, a vivir una vida plena, porque tú entiendes, como la oración de Pablo, Señor, si tú quieres, sáname. Por lo menos testimonio de 3 veces rogó. No significa que rogó 3 veces, capaz que rogó toda su vida, o 100 veces, pero la oración del Señor es, no quiero, descanso. Nada puede mover, corromper, hacer cambiar, estorbar su voluntad. Pero ahora viene el otro, el leproso, y le dice, Señor, si tú quieres, límpiame. Y el Señor dijo, sí quiero, y lo limpió. No hay nada, hermanos, que pueda impedir, que pueda estorbar. Y eso a nosotros nos tiene que traer una alegría de decir, entonces yo puedo confiar, yo puedo descansar, porque Dios es simple. No hay nada que pueda afectar. Si Él ha prometido salvarnos, Él nos salvará. Si Él lo ha decidido, si es su voluntad, nada lo estorbará. Eso es, hermanos, algo que tiene que traer paz a nuestro corazón cuando entendemos la simplicidad. Lo segundo, antes de ir a lo segundo, vamos a leer Isaías 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no hará hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cómo no descansar? Hermano, si yo le digo a usted, yo puedo hacer lo que quiero, menos confíe. Siempre les he dicho, hermano, dirá, si yo le digo, voy a ir a su casa, ore por mí, que el Señor permita, y todo aquello que pueda estorbar mi camino, llegar a su casa, si el Señor quiere lo quita, para que yo llegue a su casa. Porque ahora vamos, cuando terminamos los servicios, vamos a nuestros hogares, porque sabemos que nos pueden suceder cosas que no lleguemos a nuestro hogar. Y no necesariamente es un problema, capaz es el problema de otro, y vamos a visitar a otro hermano y no llegamos. Nos tuvimos que quedar porque tuvimos que ir al hospital y quedarnos ahí toda la noche con esa persona. Pero hermanos, Dios no. Si Dios decidiera un lugar, Él lo va a hacer. Así que Dios hace todo lo que quiere. Dios es, como cuando estudiamos, que es uno de los grandes problemas del arminianismo, Dios es libérrimo, Dios es libre de hacer lo que quiere. El problema es que no entendemos esto, la simplicidad de Dios. Lo segundo, hermanos, es que debemos vivir conscientes de que su presencia está en todo lugar. Este me parece lindo, hermanos. Yo le digo, para mí fue hermoso cuando yo entendí todo esto, porque Dios, hermanos, por ser simple, está presente en todo lugar. Pero a veces podemos imaginar, si Dios tiene partes, imagínese usted que estoy acá, y yo tengo parte. Si acá pasa ahora una hormiga, tal vez va a tener contacto con la parte de mi pie, pero ni cuenta. Y mi cabeza ni cuenta se va a dar que pasó una hormiga. Capaz que nos han pasado un montón de hormigas y usted ni se ha dado cuenta. Porque vemos que es por parte. Pero Dios no, hermanos. Si ponemos la parte, si entendemos los atributos de Dios
como parte. Entonces tenemos que decir que Dios con algunas personas se encuentra con la ira de Dios, otras personas se encuentran con la justicia de Dios, otras personas se encuentran con el amor de Dios, porque vemos por parte, pero no, cada persona, hermanos, que se encuentra con Dios, se encuentra con Él, con su amor, con su justicia, con todo de Dios. Porque Él es ese todo que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros, hermanos, mira, si usted está predicando, si usted está viendo televisión en su casa, si usted está descansando, se está tomando unos mates, usted debe entender, hermanos, algo. No, ahora la parte de la ira de Dios está en el oriente del mundo. Y acá está la parte de su gracia, de su perdón. Entonces no importa que yo no esté haciendo nada, porque a mí la parte que me tocó de Dios es solamente perdón, santidad, pero no me tocó su ira. No, hermano, usted debe, la simplicidad de Dios nos lleva a entender algo y a ver algo. Dios, su esencia, todo lo que Él es en esencia, está cuando estás predicando, cuando estás viendo televisión. La Biblia dice, que es lo que me encanta de José, para mí la parte más importante de toda esa travesía y de todo eso que Dios permitió en José, era que cuando José fue metido en ese hueco por sus hermanos, la Biblia dice, Dios estaba con José. Cuando fue sacado de ahí y vendido como esclavo, Dios estaba con José. Fue ahora comprado por Potifar, Dios estaba con José. Fue ahora echado a la cárcel, Dios estaba con José. Gobernó, y ahí sí todos dicen, sí, Dios estaba con José. No, Dios estuvo con José siempre. Todo su amor, su santidad, todo de Dios. Dios, su esencia. Porque, hermanos, Dios no es un conjunto, un compuesto de partes. Él es Dios. Así que, hermanos, siempre Dios está con usted. Y si usted entiende que Dios está con usted, usted debe entender que todo lo que este prisma de la Escritura nos permite ver por separado, siempre está donde está Dios. Hay algo que no vaya a estar. Así que lo tercero, hermanos, es que debemos cultivar todas las virtudes cristianas, solo algunas. Esta en muchos se pierde, porque como Dios es simple, hermanos, debemos entender que Dios no es más amoroso que santo, o más santo que amoroso. Hay gente que dice, no, es que Dios es amor. Y es como que Dios en todo ese compuesto de atributos, lo que gobierna y lo que tiene más porción, ahorita hablamos del trigo, es el trigo. No es el amor, está todo. Pero algunos entienden que es más amor. Entonces cuando dicen, no, cuando yo vaya al cielo, como Dios es amor, va a gobernar su amor y me va a decir, tú, homosexual, pasa porque yo soy amor. Tú, asesino, pasa porque soy borracho. Y Dios dice, no. El no entender eso es, mira, hay una persona que me dice, no es creyente, vengo predicándole hace años en ya me dice, mira, solo hay una cosa que no me convence de todo lo que tú me dices, porque no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué los homosexuales no pueden entrar al reino de los cielos? Dice, esa parte a mí no me entra. Y ese es un gran problema que tiene el incrédulo, porque ellos dicen, ¿cómo es que ese Dios dice, de tu Dios? Porque así me dice ya, a mí me gustan los dioses de otros cristianos. Esa persona me lo ha dicho, porque me dicen, Dios es amor, no te preocupes, no pasa nada, todo va a estar bien. Pero él me dice, pero tu Dios, todo lo que dicen me parece excelente, el orden de la familia, todo eso me parece excelente, pero que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, eso no. Por eso todavía no me convence, eso no me parece. Y es, hermano, porque no podemos comprender que Dios es simple. Dios es amor, santo, soberano. Esa es su esencia. Dios no es una mezcla, Dios es todo eso. Pero en nuestra mente, para poder ver ese prisma, tenemos que mezclarlo, meterlo en algo y mezclarlo. Pero no, Dios es. Simplemente entiende algo. No trates de interpretar a Dios o tratar de comprender a Dios de lo que te ha revelado. Porque como decían los hermanos, eso apenas es algo que Dios nos ha permitido conocer. Él es mucho más profundo que eso.
Simplemente que eso es para que nosotros podamos conocerlo y saber cómo conducirnos, porque Él nos ha creado para su gloria. Así que, hermano, si Dios es así y ahora su Espíritu Santo está en nosotros, y algo que la Escritura enseña en Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, usted va a entender algo. Hay cristianos que dicen, es que mira, yo soy paciente, pero no amoroso. Y aquí es importante entender de la simplicidad, porque dice, yo soy paciente. Pastor, mira, yo puedo esperar, el problema está ahí, yo espero y mi corazón está turbado. Pero amar a la gente, es que la gente no se da amar. La gente es terrible. Yo soy terrible, ni yo me amo. Eso pasa a muchos. Pero hermanos, por eso es importante lo que enseña la Escritura. Si usted lee Gálatas, la Biblia no dice los frutos como muchos enseñan, porque la gente los separa para poder decir, es que Dios hoy en mí formó la paciencia, pero no el amor. Porque ya tengo de tantos frutos, tengo 2, voy bien. Separamos. Porque no entendemos la simplicidad. El fruto pasado en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida, y tu vida viene siendo como ese prisma, se debe mostrar las virtudes, amor, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, es el prisma en tu vida que deben ver los demás. Pero lo que hay en ti es un solo fruto, no muchos frutos. Y los demás ven, qué paciente, qué bondad, qué templanza, qué dominio propio, mira cómo se niega. Vemos en José y vemos el dominio propio, cómo no, más fácil era entregarse que hacer todo lo que hizo. Pero ¿qué dominio propio? Entonces nosotros lo separamos. No, pero es un fruto. Pero en tu vida viene siendo el prisma que en los demás, cuando te ven a ti, para conocerte, si Dios está en ti, si el fruto del Espíritu Santo está en ti, si estás lleno del Espíritu Santo, no lo vemos ¿cómo vemos el fruto de Dios? Tenemos que ver el prisma, que son las virtudes. Y por eso hablamos de una mujer virtuosa, de un hombre virtuoso. Un creyente no puede ser virtuoso, si no es creyente. Porque la forma de yo ver en ti el fruto es ver esas virtudes. Todas. Porque cuando la luz, hermanos, pasa por el prisma, no es que dice, ay, falta el rojo, falta tal color. No, están todos los colores que componen esa luz blanca que entró al prisma. Si no hay algo, hermano, usted tiene que evaluar, ¿el fruto está? Capaz que tú te estás negando porque comienzas a sumar, como los musulmanes, bueno, cuando pese, si tengo 6 de 7, entro, estoy bien. En promedio soy un 90% cristiano. No, hermanos. La simplicidad nos lleva a ver a nosotros, hermanos, y nos lleva a entender que yo debo mostrar, ¿sí?, en mi vida a Dios. Así como la Escritura lo muestra con todos esos atributos, en mi vida se muestra con todas estas virtudes. Así que no debemos dejar de entenderlo por la expresión, porque la expresión es eso, es una expresión de algo. Debemos entender que estamos viendo la expresión para confirmar el algo. No para decir cómo se está, simplemente es para saber, esta persona está llena del Espíritu Santo. Porque el Señor les dice, por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son esos frutos que vemos? Esas virtudes de ese fruto del Espíritu Santo. Esas virtudes son tus frutos. Pero no es el fruto del Espíritu Santo, son los tuyos, que se ven en virtudes. Así que, hermanos, nosotros no podemos elegir qué parte del fruto te gusta más. No se puede. Porque estarías dividiendo a Dios en tu vida. Y ya no sería el Dios verdadero. Hay gente que le gusta decir, es que mira, a mí me gusta todo esto, pero no predicar. A mí no me gusta evangelizar. Si eso se trata de la vida del creyente. No me gusta ser creyente, pero no me gusta sujetarme. De eso se trata. El mundo eres rebelde, ahora no, eres obediente. Y obediente como un cordero hasta la muerte, si es necesario.
Así que, hermanos, si tú ves que no eres amoroso, debes pedir perdón al Señor. Si ves que no eres paciente, también. No es que si no tengo esto está bien. No, hermano, tienes que ir al Señor y pedir perdón. Y que esa virtud esté en tu vida. Rogar al Señor que ordene, porque el prisma está dañado. Hay unas virtudes que no están funcionando. El prisma está roto, tal vez está corrupto, tal vez no es el que debe estar. Debes pedir perdón al Señor. Mira, y esto, hermanos, con cualquier aspecto del carácter de Dios. Y la cuarta, hermanos, ya para terminar. La próxima me elijo la conferencia primero y dejo otro para la última. Solo Él es digno, hermanos. O los dejo pasar hambre más tiempo Solo Él es digno de nuestra más ardiente devoción y adoración. ¿Por qué? Porque ser simple, solo Dios merece nuestra devoción. Porque ¿quién más es simple? Y acá es cuando se invierte, que lo complejo no es mejor, lo simple es mejor. Porque lo complejo lo hace que cualquier falle, lo hace tan falible, que cualquier cosa puede afectar. Mientras más complejo, más probabilidades de fallar hay. Pero como Dios es simple, no hay. Dios es, hermanos, infalible. Dios nunca va a fallar. Por eso Dios es fiel. Nosotros no. Porque dependemos. Y por eso el creyente que entiende que no es simple, sino que es compuesto, que está propenso al error, debe estar rogando a quien Él es simple: Señor, no me dejes, porque si tú me dejas, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Pero a veces no lo entendemos, decimos, no, es que yo puedo, a mí no me va a pasar eso. No, hermano, tú eres tan complejo y a veces te haces más complejo y te metes más cosas y te complicas más y más y más y más. Y sin darte cuenta, lo que hacemos es hacernos más falibles, más propensos a fallar. Por eso la Escritura dice: el que se crea firme, cuide de no caer. ¿Cómo cuidamos, hermanos, nosotros que no caemos? Yendo al que es simple y diciendo: Señor, yo te presento todo esto, que no me suceda esto, quiero esto, pero ¿cómo debo terminar? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya es simple, la mía no. La mía depende de muchos factores. Capaz que pido algo y cuando llegue soy tan complejo que digo: se me olvidó pedir algo. Y ya en mi corazón no hay gratitud. ¿Por qué? Porque si Dios me iba a dar todo eso, yo oré así porque no sabía que Dios me iba a decir que sí. Entonces ahora, oh Señor, y el Señor, Dios es simple, Dios te da tu voluntad. Pero si Dios lo hiciera así, hermano, eso sería nuestra actitud con el Señor. Así que, cuando le preguntaron, hermanos, a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué citó? Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice: Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Y dice: amarás a ese Dios simple, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermano, entonces, si Dios es uno, nosotros debemos entender algo. No podemos tener nuestros afectos divididos. Usted debe amar, usted debe tener dominio propio, usted debe tener templanza, usted debe. Hermano, si usted tenía en su mente un parecido: no, yo puedo esto, no pasa. No pasa. Lo que le sucedió a Ananías y Zafira es un gran ejemplo en la iglesia, en ese momento fundacional. Dios no pasa una, Dios espera que tú seas honesto. Si prometes algo, dalo. Bueno, Señor, pero traje la mitad. Uno piensa, bueno, ellos dieron 50%. Hermano, el 50% es un montón de plata. Hoy cualquier terreno, por lo menos acá en Argentina, te vale $30,000. Y dar $15,000 a la iglesia, cualquiera de nosotros nos alegramos. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué fe que tiene! Así dicen los neopentecostales. Esos que le hubiesen dicho: Señor, son 15,000. Pero Dios no. Porque no estaban mostrando realmente, tal vez uno o dos atributos, y decían: tenemos, pero esto. No estaban siendo verdaderos creyentes. Y hay que entender, hermanos, que si nosotros tenemos nuestros afectos divididos, tenemos que evaluar si somos verdaderos creyentes.
Tenemos que evaluar si nosotros tal vez estamos entorpeciendo, somos nuestros propios engañadores, porque eso dice Santiago. Si somos oidores y no hacedores, somos nuestros propios engañadores. Eso es lo que dice, lo que hay en la mente de Santiago es que tú oyendo la palabra, el Espíritu Santo nos capacita y tú tienes que hacerla. Y él lo que entiende es hazla. Jesucristo le dice, síganme, niéguense ustedes mismos. Él no dice, si pueden, si se les da. No, no. Él dice lo que tienen que hacer. Porque en el conocimiento presente es que, y ahí en ese texto es que todos nosotros lo podemos hacer porque estamos capacitados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos amarlo solo a Él, con todo lo que somos. Y tal vez esto no es una buena noticia, espero que sí, porque tal vez para muchos no. Pero esta será tu lucha mientras el pecado habita en nosotros, mientras convivamos con el pecado. Lo hermoso, y ahí está nuestra esperanza viva, quien es Cristo, de que un día esa lucha terminará. Y usted debe ver, yo debo luchar contra el ser malo y ser virtuoso, siendo bueno. Yo debo todo eso hacerlo toda la vida, pero debo hacerlo. Esos son los hacedores. Son aquellos que dicen, ya Dios me ha capacitado, el Espíritu Santo está en mí, el fruto está en mí. Ahora yo tengo que hacerlo. ¿Qué nos impide hacerlo? Si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién? Contra nosotros. ¿Quién? Tú debes entender, hermano, nadie puede estar contra ti. Decir, no es que yo no pude ser templanza porque hasta acá llego. Mira lo que le dice el Pedro al Señor. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él estaba buscando una medida, decir, bueno, si lo perdono tantas veces, después de ahí, chao, que se friegue. A partir de ahí, chao, lo tiro. Y el Señor, no. Siempre, hermanos, debemos hacer. Siempre, mira, vas a tener que perdonar, siempre vas a tener que amar. Y no solo los que te aman, porque eso es maravilloso, sino aquellos que te rechazan, que te odian. Tienes que amarlos. Y la forma de mostrar que lo amamos es mostrándole a Cristo. No hay expresión más grande de amor que esa. Entonces, pero lo menos que quiero mostrarle a Cristo, quisiera enviarlo a Satanás, porque muchos desde que han leído esa frase quieren entregar a todo el mundo a Satanás y no le predican a Cristo. Así que, precisamente, hermanos, para esto es esta clase de simplicidad, de todo lo que estoy enseñando. Si esto, hermanos, ustedes se llevan, de que no deben dividir su afecto, sus virtudes deben estar presentes todas, deben hacerlas todas. Ustedes deben amar, deben tener paciencia todos los días de su vida. No puede estar dividido, porque si está dividido alguna falta, usted, hermano, tu vida se está rebelando contra la simplicidad de Dios. Así que, cuando una vez escuchando a Sujel Michelén, él fue creo que al Niágara, es una catarata enorme, la catarata del Niágara, y él vio cómo caía el agua, el ruido, el poderío que se veía en esa caída, y él se maravilló. Dijo, ¡wow! ¡Qué asombroso! Vio eso tan poderoso, ese ruido, esa majestad, esa catarata, y dijo, ¡wow! ¡Qué impresionante! Y nosotros, hermanos, en esta conferencia lo que estamos presentando es al Dios, que es mucho más grande, como decían los hermanos, que esa catarata. Nosotros debemos orar, hermanos. Debemos rogar al Señor que podamos verlo. Es como el pastor decía hablando de Job, de oídos te había oído. Pero un día lo vio. Y su vida cambió, hermanos. Entonces, que en esta conferencia, hermanos, usted pueda ver a Dios en cada conferencia. Y usted diga, bueno, Dios es simple y eso transforme tu vida. Y puedas decir, no, es que mi marido no me deja amar. La Argentina no me deja tener dominio propio. La cultura, la ideología, el internet. No, hermano, la Biblia te dice, hazlo. Somos esa generación, somos la iglesia que hace lo que el Señor manda. El Señor nos ha capacitado. Si no estamos diciendo que eso es más influyente en tu vida y más poderoso que el Espíritu Santo que está en ti. Así que, hermanos, tenga la capacidad de asombrarse cuando vemos estos temas y que estos temas transformen tu vida.
para que mañana podamos ver, hermanos, todas esas virtudes presentes, bendiciendo a la iglesia, edificando a la iglesia, consolando a la iglesia, yendo afuera, rescatando al que está perdido. Así que, hermanos, vamos a orar. Que